Buenas noches, bendiciones para todos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Dios los bendiga a Buenas todos. noches, buenas noches, pastor. Hola, Ya, buenas noches. Buenas noches. ya estamos listos con la Biblia abierta, ya preparados con el tenedor y cuchillo en la mano, ¿verdad? Muy bien. Eh, Vamos a ir a la palabra, pero antes que nada vamos a orar y poner en manos del Señor eh, nuestras, nuestras vidas y pedir al Señor que Él hoy dirija esta conversación, esta charla, esta enseñanza, que por lo cierto es muy rica, tiene mucho del Señor para que podamos meternos y crecer en Él. Así que nada, estamos felices de poder compartir este tiempo de enseñanza con cada uno de ustedes. Hoy pensaba que le decía Señor, oraba, le pedía al Señor que dé constancia, ¿no? A los hermanos, constancia. Y el Señor me dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, no muta, y por lo tanto la vida de Él habita dentro nuestro, y para que seamos estables, constantes en la obra del Señor y que podamos permanecer en este aprendizaje que es maravilloso poder aprender de Cristo, la verdad de Cristo en nosotros en el libro de Nehemías, ¿sí? Así que vamos a hacer una oración, nos vamos a poner en manos del Señor y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él dirija esta, esta conversación, esta enseñanza. Así que yo le voy a pedir a Esteban. Esteban, ¿te animás a arrancar con una oración? Sí, ¿qué Pidiéndole tal? Buenas noches. al Señor guía. ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha con eco, con eco. Ahí, ahí estamos. Ahí mejor, ahí mejor. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias, Dios mío, por habernos convocado a este momento, Señor, para aprender de tu palabra, para aprender de ti. Gracias porque nos enseñás, porque nos mostrás cada día, Señor, a cada momento. Te pedimos que tú guíes la vida de nuestro pastor, Señor, que nos está enseñando tu palabra, para que podamos atesorar cada palabra y que podamos no solamente guardarla, sino también ponerla por obra, Señor. Que eso no sea solo conocimiento, sino también que sea una revelación y sobre todo que exprese a tu Hijo, Señor, que es Amén. el centro de todo. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias. Eh, Hoy les mandé en el equipo de educativa, le mandé a todos la clase 1, ¿sí? Ahora les van a ir llegando las otras clases para que todos puedan tenerlas. Vayan, una vez que las van leyendo, almacénenlas y vayan leyéndolas para que cuando entren ahora no tengamos que volver tan atrás para explicar todo de nuevo. Hoy tengo que entrar directo a lo que voy a enseñar porque si no, no llego. Entonces tengo que ir directo a la enseñanza. En el capítulo 2, a ver, algún buen alumno que me diga qué vimos en el capítulo 2 de Nehemías. Algún buen alumno. El que me dice exactamente lo que vimos en el capítulo 2, yo les prometo que alguno de ustedes me va a sembrar a mí, si me adivinan, les voy a sembrar una rosca de Pascua yo. Pero por favor, quiero que me digan exactamente, qué vimos en el capítulo 2. Nadie, nadie Hablando Hola, de... hola. ¿Se sí, escucha? sí, ¿quién ¿Qué quiere tal, compartir? pastor? ¿Quién quiere Yo compartir? acá estaba viendo que vimos las 5 actitudes de Nehemías, ¿no? Muy bueno. El oír, Sí, se sentó cómodo, lloró, hizo duelo, ayunó. sí. Eso fue en el Bueno, uno. Eso fue en el uno. En el 2. En en el el 2 2. Ah, perdón, sí, acá está. en Acá el 2 está. vimos, en el 2 vimos los pedidos que hizo Nehemías, ¿se Los acuerdan? pedidos. ¿Cómo oró?
los pedidos. Eh, Ahora todos me dicen sí, sí y nadie habló. ¿Se dan cuenta que Oír y replicar lo que son yo, todos truchos, obedecer, todos truchos? sí. Hablaba de oír y replicar lo que se oyó, obedecer Muy es la bien. actitud, Sí, yo quiero edificar, sí. hablaba que él ¿Se quiere bien para los hijos de Dios. Sí, él pidió al rey 5 cosas para edificar los muros y le fueron Sí, concedidas. Y vimos las 5 cosas que cada una tenía un significado diferente, ¿sí? Bueno, una vez que él tiene todos esos materiales que le fueron cedidos por el rey, que en realidad no le fueron cedidos por el rey porque él dice que fue la benéfica mano de Dios sobre él. O sea que el Señor le proveyó todo lo que necesitaba para poder edificar la casa, ¿sí? sí. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo. Inmediatamente que después de que ellos ponen la mano y dicen, bueno, ya están los materiales listos para edificar, los enemigos se ponen de frente, que son Zambalat, Tobías y Gesén el árabe. Esos son los Mm. enemigos que se pararon para que no se... ¿Eh? Sí, sí. Esperen un segundito. Eh, ahí está. Eh, Esos son los enemigos que se pararon ya cuando Nehemías estaba a punto ya de reedificar y después vamos a ver bien qué es cada uno de esos enemigos. Entonces, con todos los materiales en mano, dice en el capítulo 2, verso 11, que es el último que dejamos, 2:11, dice, llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días, dice. Y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no le declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé que los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. ¿Sí? O sea, escuche bien esto porque yo necesito que ustedes anoten todas las cosas que les van llamando la atención, ¿sí? Hay muchas cosas que van a ir, el Señor les va a ir mostrando, les va a ir llamando la atención, que tienen que ver en cuanto Él está hablando a los edificadores, ¿sí? Personas que están edificando a otros, ¿sí? Entonces, fíjese qué interesante, que Él arranca y dice, yo ya tenía todos los materiales listos para poderme edificar. Dice, pero llegué al lugar en donde tenía que edificar y rápidamente no me puse a edificar, sino que dice que estuvo 3 días ahí sin hacer nada, en un silencio, en un silencio. O sea, ustedes imagínense que él oró, le pidió a Dios que Dios bendijera todo lo que él iba a hacer. El Señor le permite que él salga del trabajo donde estaba, ¿se acuerdan? Que era copero del rey Artajerjes. El rey le permite salir para que él vaya a edificar porque Nehemías estaba triste. Entonces le dice, ¿cuál es tu petición? Poder ir a edificar a mis hermanos que quedaron allá en Jerusalén. Entonces el rey lo autoriza para que él vaya y él dice, fue la mano de Dios que me acompañó hasta ahí. Fue la benéfica mano de Dios que abrió todo. Y él le pidió los materiales y pidió seguridad para, para poder llegar hasta el destino. Ahora, cuando él llega a destino pasa algo increíble. En vez de ponerse manos a la obra, él se detiene 3 días. Se detiene 3 días. Y me acordaba de 2 episodios que tardaron 3 días en la palabra. Primero, el primer episodio fue la muerte de Cristo. Cristo estuvo 3 días, ¿se acuerdan? Bajo tierra. Al tercer día resucitó. Y la segunda cosa que me acordé fue cuando Jonás, Dios le había dicho que vaya a predicar a Nínive, él no quería, y se fue a Tarsis. Y en Tarsis, Dios lo mete dentro de la boca de un pez, y dentro del pescado, ¿saben cuánto estuvo? 3 días. 3 días. O sea, los 3 días de la muerte de Cristo, los 3 días de Jonás dentro del pez, dentro de la ballena. Ahora, observe una cosa, ¿no? Que siempre que vamos a empezar a hacer una tarea para Dios, siempre, escuche bien lo que le voy a decir ahora, siempre que vamos a empezar a hacer algo para el Señor,
lo primero que Dios va a trabajar en nosotros es la muerte del yo, es la muerte al ego. Esos 3 días significaron un tiempo de silencio y reflexión. Antes de que nosotros edifiquemos, Él primero va a trabajar con nuestro yo. Jesús dijo, y lo estamos viendo también en Filipenses, Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era esa palabrita? Fáltese el respeto a sí mismo. Tome su cruz, decida seguirme y sígame. O sea que seguir a Cristo tiene un costo. Ese costo es morir. Antes de servir, yo tengo que aprender a morir, porque si yo no tengo esa vida muerta y resucitada, porque obviamente que después también Jonás salió de la ballena, fue a Nínive y cumplió el propósito, y Jesús fue levantado, fue resucitado, y fue después elevado al cielo, y el propósito de Dios fue cumplido. Entonces, esos 3 días no es para tomarse vacaciones, sino que en esos 3 días se produce la muerte de la voluntad. Por eso Jesús, en un momento cuando estaba en el camino a Getsemaní, dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, la muerte a el querer hacer nuestra voluntad. Entonces, seguir a Cristo es un costo porque uno tiene que morir a sí mismo, ¿no? Si alguien me puede buscar Romanos 12, 1 y 2, Romanos 12, 1, 2. Dice, si alguno lo tiene, todos me imagino que estamos con la Biblia en la mano, ¿verdad? ¿Puedo? Ahí lo ¿Puedo? tengo ahora. A ver, vamos de a uno. Patricia va. Bueno. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Pablo, preséntense como un sacrificio. ¿Sí? Un sacrificio no muerto, sino vivo, pero para que un sacrificio se componga, alguien tiene que ir al altar, ¿verdad? Entonces, cuando uno se presenta a Dios como un sacrificio, dice, bueno, acá estoy, Señor. Eh, y dice, preséntense cada día como un sacrificio vivo a Dios. Que es, esa palabra no es culto racional, sino que dice, es tu servicio diario, dice en la traducción. O sea, cuando uno, escuche bien, cuando uno aprende a negarse a su voluntad, a morir a sí mismo, recién ahí está capacitado para poder servir. ¿Por qué? Porque dice, ese es su servicio diario. La persona que no tiene esa capacidad de renunciar al ego, de morir al yo, porque no es que está hablando de que yo tengo que morir para que se genere algo. Lo que está diciendo es que yo me identifico con Cristo en eso. Y lo que está diciendo ahí es que si yo me entrego al Señor, puedo servir porque estoy sirviendo con el mismo espíritu con el que Él sirvió, con el mismo sentir que Él sirvió, que es de despojarse a sí mismo para poder servir a otros. Dice, ese es nuestro culto diario, es nuestro servicio diario. O sea, las personas que servimos permanentemente nos tenemos que presentar como un sacrificio vivo. Señor, acá estoy, mi vida es un sacrificio para ti. Hay una canción que dice, ¿no? Un sacrificio quiero ser. Todo a mi ser, mi vida te la doy a ti. Bueno, eso, esto significa. Esto. Y dice, y renueven la mente. ¿Por qué uno tiene que renovar la mente? Porque tiene que comprender lo que es en Cristo. Porque si yo no renuevo mi mente, me voy a adaptar al mundo. Y cuando me adapto al mundo, ¿sabe qué hago? Tomo la forma del mundo. ¿Y el mundo qué hace? El mundo piensa en sí mismo. El mundo dice primero yo y después todos los demás. Pero el reino te dice primero los demás y después vos. Entonces hay un choque de cultura entre el reino, entre los hijos de Dios y el mundo. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Los 3 días. Por eso, hermanos, todas las personas que no tienen el yo crucificado, todas las personas que no están demolidas en su ego, usted la pone en el servicio y es un mono con navajas, porque
en vez de provocar el aumento de Cristo en el cuerpo, se provoca un engreimiento de la persona, un orgullo y lastima eso. Entonces, qué importante es que antes de empezar a servir cada uno de nosotros, nuestra vida esté puesta delante del Señor y que siempre tengamos eso de poder entregarle a Él toda nuestra vida, todo nuestro corazón y pedirle al Señor que Él nos haga crecer en este entendimiento. Entonces, nada, necesitamos todos crecer en esto. Esos 3 días significan la muerte y resurrección también, porque ahora dice es un sacrificio vivo, ya no muerto, es vivo, porque Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. ¿Sabían esto ustedes? Dios es Dios de vivo, lo dice la palabra, no es Dios de muerto. Entonces, cuando la palabra habla de morir, no habla de morir literalmente, habla de los sacrificios que nosotros podamos hacer son nada. O sea, nosotros, lo que vale es que nosotros estamos siendo como el Hijo cuando hacemos eso, nada más que por eso. Entonces, el primer punto que les nombré es, llegó y no se activó, sino que estuvo 3 días. 3 días en los cuales fue seguramente trabajado en el silencio. Dios siempre tiene un proceso, antes de mandarnos al servicio, Dios siempre tiene un proceso en el cual nos trabaja primero a nosotros. Porque si nuestro ego no está crucificado, en vez de serle de bendición al cuerpo, vamos a lastimar, como hacía Pablo. Pablo perseguía a la iglesia hasta que fue derribado. Bueno, justamente también, 3 días, y después recibió la visión, y al recibir la visión, él bendijo al cuerpo. Dice, me levanté de noche, dice la palabra, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no le declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea, Nehemías lo primero que hace es, se toma 3 días, una Semana Santa, y dice, bueno, acá que el Señor me trabaje, y después sabe qué dice, que se levantó de noche, porque qué increíble, ¿no? Porque una persona que tiene que ir a trabajar, a servir, es mejor servir de día, pero Nehemías eligió servir de noche, y eso tenía que ver también con que la iglesia es luz en las tinieblas. La iglesia está puesta como un luminar, nosotros estamos puestos para llevar luz en la noche. ¿Sí? Y dice que no le declaró a ningún varón, que no le declaró a hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón. O sea, él no declaró nada de lo que estaba ahí. Y hizo bien, porque muchas veces cuando uno declara lo que Dios le cuenta, por eso uno tiene que tener cuidado con compartir lo que Dios te da. ¿A quién se lo compartís? Dice que había unos pocos al lado de él. Ojo a quién le compartimos las cosas que Dios nos da, porque si esa persona no lo entiende, va a entrar en el nivel de las opiniones, va a empezar a opinar, y Nehemías lo que justamente no quería era eso. Una vez alguien dijo que la opinión humana es un devorador de Cristo. ¿Sí? Es lo que más devora a Cristo. Entonces Nehemías no es que no quiso compartirlo con los que estaban con él, se cuidó del nivel de las opiniones, porque podrían dañar lo que Dios había puesto en el corazón. ¿Ustedes recuerdan a José? José en su momento, él había recibido un sueño y fue y se lo contó a quien no se lo tenía que haber contado, a sus hermanos. Y sus hermanos lo traicionaron. Lo traicionaron. Después Dios eso lo usó para el propósito, pero en el mientras tanto, ahí José sufrió un montón. ¿Por qué sufrió? Porque no había entendido que no tenía que compartir eso con cualquiera. Entonces, dice que él rápidamente cuidó su corazón con la visión de no contárselo a cualquiera para que el nivel de la opinión no entrara, porque si se lo contaba a alguien, rápidamente iba a entrar la opinión. Y me estaba acordando también de un pasaje en Gálatas, cuando Pablo habla a los Gálatas y le dice, apenas recibí la revelación, apenas recibí el Evangelio, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, rápidamente no me moví a buscar opiniones, sino que subí a Jerusalén conforme a la revelación que había recibido y no consulté carne y sangre. O sea, lo que quiso decir él es, yo guardé de no, porque sabía que ahí se iban a meter los judíos, sabía que se iban a meter a opinarle, y la opinión, vuelvo a decir, la opinión es un devorador de Cristo.
la opinión humana, ¿sí? Entonces dice, me determiné y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y en el verso 13 dice, y salí de noche por la puerta del valle, eh, a ver, déjenme ver un segundo, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y escuche, quiero que anote tres cosas importantes. Quiero que anote tres cosas importantes. Eh, la, dice que él, lo primero que nombra en el versículo 12, que después voy a ampliar un poquito más, lo primero que voy a decir es que él estaba en una cabalgadura. Acuérdese de esa palabrita, cabalgadura, porque ahora vamos a hablar de eso. Dice, yo iba en la cabalgadura y salí por la puerta del valle. ¿Acá sabe qué tiene que ver la puerta del valle? Ahora le voy a decir. La puerta del valle. El valle es un lugar bajo. El valle es un lugar bajo. La puerta del lugar bajo, la puerta del valle. Y cuando nosotros estamos, escúcheme bien, cuando nosotros estamos ministrando a las personas, porque esto es para todos aquellos que también están ministrando personas, esta puerta del valle es que para comenzar la restauración en la vida de una persona, la persona necesita humildad. El valle es lo bajo. Es lo bajo. Cada vez que Dios va a hacer algo en mí o va a hacer algo en alguien, lo primero que tenemos que saber es que primero tenemos que arrancar con humildad. La restauración arranca con humildad. Arranca con la puerta del valle. Reconocer aquellas cosas en las que estamos equivocados o reconocer aquellas cosas en las que Dios quiere trabajar en nosotros. A veces puede ser que sean de los demás y a veces puede ser que sean cosas que Dios trabaje con nosotros. Eh, esto tiene que ver con la humildad, el reconocimiento de nuestras áreas vulnerables y también las áreas vulnerables de la gente a la que estamos ministrando. El reconocimiento de las áreas vulnerables. Escúcheme, si no hay reconocimiento, si no hay humildad, el espíritu ama ser perfeccionado, dice la palabra, ¿no? Pero si no hay humildad, humildad es lo que vos me decís, lo que me estás corrigiendo, lo que me estás enseñando, me va a hacer crecer. Humildad, la puerta del valle, así arranca la restauración. Después dice que trabajó, después dice que fue a la fuente del dragón. El dragón es Satanás. Porque muchas veces las personas vienen con problemas. Dice que la fuente del dragón representa la influencia de Satanás en las vidas. ¿Sí? A veces cuando nosotros tenemos, en el equipo tenemos gente que viene con problemas de orgullo, problemas de la carne, problemas que necesitan que la persona se humille para poder ser restaurada. Inclusive nosotros mismos, pónganlo en las dos direcciones. Pero el segundo lugar donde fue Nehemías fue a la fuente del dragón, que representa la influencia de Satanás que corrompe la vida de los creyentes o la vida de las personas que no conocen a Cristo. Entonces, el líder espiritual reconoce el daño que produce Satanás, porque daña las vidas, las destruye. Y el líder espiritual como Nehemías fue a esa puerta porque eso era una simbología, era una sombra de la restauración, porque primero el Señor nos da humildad, pero luego va a sacar todo aquello que trajo la destrucción en nuestra vida, que puede ser la iniquidad, a donde el enemigo trae influencia de la iniquidad, el pecado, puertas abiertas, odio, rencor, todas esas áreas donde Satanás trabaja. Y así viene la gente al cuerpo. Y nosotros vamos a tener que restaurar esa gente. Entonces tenemos que entender primero la puerta, arrancar por la puerta del valle, pero después la puerta del dragón, que es la puerta de Satanás. Un líder espiritual rápidamente reconoce el daño que la vida está sufriendo a causa del ataque de Satanás. ¿Sí? Y la tercera es la puerta del muladar. La tercera puerta donde fue Nehemías es la puerta del muladar. La puerta del muladar, ¿sabe qué era? La puerta donde se tiraba la eliminación de los desechos, significaba la puerta esa. La eliminación de los desechos.
El muladar era donde se sacaba la basura. Impresionante. Dice, la puerta del muladar estaba en ruina. ¿Por qué? Porque la suciedad se había acumulado adentro. Entonces, ¿qué necesitamos? Sacar la basura. La puerta del muladar. Entonces voy de nuevo. La puerta del valle, la humildad. La, la puerta, la fuente del dragón, la influencia de Satanás sobre las vidas. Y tercero, la puerta del muladar. Eliminar toda la basura, los desechos, aquellas cosas que son un estorbo, son basura para el aumento de Cristo en nuestras vidas. Eso. Ahora dice, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. O sea, él observó que los muros es lo que produce la separación entre la iglesia, entre Jerusalén y el mundo, entre la iglesia y el mundo. Cuando los muros están destruidos, no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. Los muros producen una separación. Cuando el muro está derribado, el mundo y la iglesia son lo mismo. Cuando no hay muro, la iglesia se mueve de una forma mundana y no tiene protección. Hoy se están viendo muchas iglesias con los muros derribados, donde ya prácticamente no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. ¿Sí? Ahora, Nehemías estaba con esta disposición de poder restaurar eso, ¿sí? Restaurar el muro, para que nuevamente se produzca una separación y haya protección para el pueblo. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando las vidas, escuche bien, cuando las vidas, porque muchas personas están apartadas, vienen apartadas, se han derribado sus muros y vienen con problemas mucho peor que cuando estaban antes en el primer momento en el camino. Hemos visto personas que han venido 10 veces peor, que se han apartado y han vuelto mucho peor que como han venido. Eso es porque sus muros se derribaron y quedaron entre ellos y el mundo ya no había diferencia. Todo esto está acá. Ahora me encanta esto en el verso 14 porque me habla de algunas cosas, porque dice que Nehemías iba en la cabalgadura y no pudo en un momento no pudo avanzar más con la cabalgadura. No pudo avanzar más. Esto es lo que dice el verso 14. El verso 14 dice, pasé por, las puertas estaban consumidas por el fuego. Dice, escuche bien esto, pasé a la puerta de la fuente, o sea, él fue a la puerta de la fuente. La puerta de la fuente, ¿sabe qué significa? La puerta de la fuente es el fluir del Espíritu. O sea que para restaurar la influencia de Satanás, para restaurar la basura, el pecado, para restaurar el orgullo, lo que necesitamos es el fluir del Espíritu, la puerta de la fuente. Impresionante. Y al segundo lugar donde fue, ¿sabe cuál es? El estanque del rey. El estanque del rey es el disfrute de la abundancia de Cristo. Qué tremendo que es esto. Porque para poder restaurar a personas que vienen con influencias de demonios, para restaurar a personas que tienen el orgullo, su vida destruida a causa de la iniquidad, del pecado, la basura, la inmundicia, la gente necesita dos cosas: el aumento de Cristo y el fluir del Espíritu. Con eso Nehemías iba a restaurar. Y sabe que me encanta la cabalgadura. Yo de la cabalgadura haría una prédica. Haría una prédica de la cabalgadura. Y le pondría la cabalgadura. La cabalgadura, dice que él venía en la cabalgadura y hubo un momento que no pudo seguir avanzando más porque había tanta destrucción que no podía seguir avanzando. Y entonces dice que Nehemías tuvo que bajarse de la cabalgadura. Se tuvo que bajar. Dice, no había lugar por donde yo pudiera pasar. O sea, él ya no podía avanzar con el caballo. Entonces se tuvo que bajar. Se tuvo que bajar para entrar al terreno que estaba destruido. Y acá quiero enseñarte dos cosas. A los líderes, a los ministros, a los pastores, a todos los que estamos acá, quiero transmitirles dos cosas de cómo esto nos enseña a nosotros hoy, aplicado a nuestra vida hoy. ¿Sí? ¿Y sabe cuál es la primera enseñanza? Que un líder primero
para poder restaurar, tiene que bajarse de la posición en donde está. Dice que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Este fue el sentir de Cristo, ¿no? Se despojó a sí mismo, no se agarró de esa posición. Bueno, Nehemías se bajó, pero se bajó, escúchenme bien, se bajó y se metió en la tierra de la ruina. O sea, Nehemías no ministró desde arriba del caballo, no ministró desde arriba de la cabalgadura. Yo tengo una palabra para impartirles a todos desde acá arriba. Nehemías se metió en la misma basura en la que la gente estaba. A ver si me comprende. Se bajó del caballo, se bajó de la cabalgadura y se metió en el medio de las ruinas. Eso me enseña la cabalgadura. A bajarme del lugar donde estoy para meterme en los problemas, en la basura, en luchar con los demonios, con el orgullo de la gente, meterse en la basura de la gente para poder sacarla de ahí. Este es el sentir de Cristo en un líder. Pero solo puede hacer eso una persona que tiene una vida con un yo crucificado. Si no, es imposible. Pero a mí la cabalgadura, ¿sabe qué me enseña? Primero que el líder tiene que ser humilde. Humilde y bajarse y ponerse en la condición de que está la persona para poder sacarla de ahí. O sea, Nehemías caminó en las calles con ruinas. No es que estaba arriba del caballo mirando cómo todo sucedía. No. Nosotros los que estamos en el Señor nos metemos muchas veces en la ruina de la gente y muchas veces nos salpica los problemas de la gente. Pero Nehemías nos enseña que así como Cristo se despojó a sí mismo, se hizo siervo y se humilló por nosotros, ese mismo sentir opera hoy en la iglesia, porque Nehemías también representa a la iglesia, en cómo la iglesia restaura a los perdidos. No es que los perdidos tienen que venir a encontrar, no, yo también voy a buscarlos ahí donde están. Y yo bendigo a las personas que están en el evangelismo, porque ellos se meten ahí donde está la ruina, se meten a donde está el problema, se meten donde está la dificultad. No se quedan arriba del caballo mirando cómo Dios los bendice con su gloria, sino que se bajan de la cabalgadura. La segunda cosa que quiero decirte con respecto a la cabalgadura era que la cabalgadura era un medio, pero no era un fin. No es gloria a la cabalgadura. La cabalgadura fue un medio. Y la cabalgadura, escúcheme bien, tiene que ver con los dones que Dios nos dio. Son medios. Los dones son medios. Medios para bendecir a otros. Entonces, cuando nosotros nos metemos en el don, lo único que hacemos es darle gloria a la cabalgadura. Y no estamos entendiendo que eso, escúcheme bien, la cabalgadura es para poder mirar por arriba del muro, no es para que nosotros nos gloriemos en eso. Entonces, eso tiene que ver también con nuestras habilidades. Acá me anoté algunas cosas interesantes de la cabalgadura. La cabalgadura son los medios humanos, las capacidades, las facultades naturales que Dios nos dio, la inteligencia, la salud, las posesiones. Esa es nuestra cabalgadura. Entonces, ¿sabe qué me enseña esto? Que la cabalgadura es un medio y no un fin. O sea, todo lo que tengo de Dios, Dios me lo dio, no para mi gloria, me lo dio para que yo pueda edificar a otros que están mal. Que para eso me lo dio. Y si yo no lo estoy usando, yo tengo que replantearme por qué no lo estoy usando. ¿Por qué no estoy usando lo que Dios me dio para Él, para su gloria? ¿Sí? Pero la cabalgadura, escúcheme bien una cosa que le voy a decir. La cabalgadura, que también representan nuestros dones no es el lugar que nosotros debemos terminar. Escuche bien esto que le voy a decir ahora. La cabalgadura llegó hasta un punto y no se pudo avanzar más con eso. Le voy a decir de nuevo. La cabalgadura llegó hasta un punto y no pudo avanzar más. El resto lo tuvo que hacer a pie y dejar la cabalgadura ahí. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros ministramos con el don, pero sin el sentir de Cristo, vamos a llegar hasta un lugar y nos vamos a estancar ahí. Porque lo humano no puede prevalecer para restaurar. Hay un momento donde lo humano empieza a quedar corto, empieza a quedar chico, no alcanza,
el entendimiento humano llega hasta un punto y hasta ahí llegaste. Y esto es lo que Dios le quiso enseñar a Nehemías, que por más que él fuera muy capaz, por más que él fuera fuerte, inteligente, que tenía posesiones, prestigio, hay un momento donde se llega hasta un punto y no se puede avanzar más. Cuando uno se mueve en el don, llega un momento que se estanca en un lugar, porque ya no tienen más para partir. Entonces tenemos que tener cuidado en el sentido de decir, Señor, yo quiero que ahora vos uses mi vida espiritualmente. Por eso es tan importante comprender esto. El sacerdocio se compone del servicio, del don, más la comunión. El sacerdote entraba, esto se lo compartí el otro día a la banda de adoración, el sacerdote entraba al lugar santo, primero comía todo el pan y luego servía. Nosotros muchas veces hacemos al revés. Primero servimos y después comemos. Está invertido el orden. Y es primero comer del Señor, nutrirse, tener fuerte la comunión y después servir. Por eso primero los 3 días. Primero los 3 días. Entonces, nosotros tenemos que comprender que con el don vamos a tener un punto límite. Por eso el don, escuche bien lo que le voy a decir, el espíritu ministra, el don lastima. Hay un momento donde el don, cuando no está acompañado por la unción del espíritu, empieza a lastimar. Porque empieza a encontrar una limitación humana. Esto es lo que le pasó a Nehemías. En la restauración, porque acá estamos restaurando vidas, acá no estamos, esto no es un recital, acá no estamos, no es un centro de autoayuda, esto no es terapia, nada que ver. Acá las personas las estamos restaurando, como dice la palabra, con el fluir del Espíritu y el aumento de Cristo. Eso es lo que necesitaba la iglesia para crecer. Entonces, lo humano tiene un punto final. Tiene un punto final. Y muchos de nosotros, esto me mostró el Señor, muchos de nosotros hemos entrado en un punto donde no nos damos cuenta y estamos ministrando con la cabalgadura y ya tocaste un punto final. Y en esta noche, de parte de Dios, te digo esto. Dejá de ministrar con tu don y empezá a ministrar en el Espíritu. Todo lo que hagas en el Espíritu. Te toca dar el equipo en el Espíritu, te toca estar en multimedia en el Espíritu, te toca evangelizar en el Espíritu. Todo lo que hagamos con el aumento de Cristo y el fluir del Espíritu. Eso es lo que necesita la iglesia. Entonces muchas veces se ven cultos perfectos técnicamente, porque usted hay veces que ve las reuniones y uno ve técnicamente todo perfecto. No estoy hablando de acá en general. Pero después no hay vida. Eso es porque lo humano tiene un tope, tiene un límite. Y esto Nehemías lo entendió. Y es importante dejar la cabalgadura. Es importante dejar la cabalgadura. Porque la cabalgadura es un medio. ¿Se acuerdan que Jesús entró a Jerusalén en un pollino, no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Bueno, nuestros dones son el pollino, que llevan a Cristo arriba. Lo importante no es el pollino, lo importante es a quién llevamos arriba. Jesús entró a Jerusalén con un pollino. Es lo central es lo que porta Cristo, no el medio que lo porta. Por eso es importante bajarse. Si hoy uno viene con el don al taco, hay que bajarse, como hizo Nehemías, bajate. Bajarse sabe que significa humildad. Yo cuando me bajo, Pablo se bajó del caballo, humildad. Abajo, humildad. Bajarse del animal y estar en contacto con la ruina. El líder tiene que dejar su estatus para servir a los que están abajo. Entonces, él llegó a la puerta de la fuente, a la puerta del estanque del rey y dejó ahí la cabalgadura. Siempre que nos encontremos con el fluir de Cristo y el aumento de Cristo, siempre en nuestra vida, la respuesta es humildad, bajarse. Bajarse, no bajarse del ministerio, bajarse
del caballo donde nos subimos y chequear cómo está nuestra relación con el Señor en nuestra vida diaria. Y te aconsejo algo, no hagas nada, nada sin comunión, porque lo estás haciendo subido arriba de la cabalgadura. Verso 15 dice, subí de noche por el torrente y observé el muro. Subí de noche por el torrente, observé el muro, di la vuelta, entré por la puerta del valle y me volví. ¿Sí? Ahí te voy a dar la explicación de eso. Dice que en el verso 15 dice, el torrente, subió por el torrente. El torrente, en la palabra, es el cedrón. No la pizzería el cedrón, no, el cedrón. Sí, porque se me viene rápidamente el cedrón. El cedrón, dice, torrente, el torrente es el cedrón. Escuche bien esto, porque él, después de que se baja de la cabalgadura, dice que pasa por el cedrón, mencionado el cedrón, que es el lugar del rechazo y de la humillación. Wow, esto es potentísimo. Escúcheme, los siervos que están sirviendo, ¿cuántos de los que estamos acá estamos sirviendo? Todos, ¿no? O casi todos. Esto realmente esto es una escuela de líderes o una escuela de obreros, ¿sí? Hermano, ¿sabe qué me mostró el Señor? Que muchas veces nosotros cuando estamos sirviendo vamos a encontrar rechazo y humillación en esa misma edificación. En esa misma edificación. Vamos a encontrar rechazo. Nosotros pensamos que servir a Dios automáticamente que todos nos van a venir a aplaudir, que todo está fantástico. No, no. Muchas veces en ese servir a Dios vamos a encontrar rechazo, vamos a encontrar humillación, vamos a encontrar cosas que no esperamos, pero que el Señor va a ir probando nuestra humildad con eso. Porque a él también se lo hicieron. A él también se lo hicieron. Nehemías, escúcheme bien esto, no buscó el camino pavimentado. Se metió donde estaban las ruinas. Se metió en el lugar donde hubo humillación, donde hubo circunstancias difíciles. No está el camino pavimentado. ¿Estás listo para entender que servir al Señor? Muchas veces. ¿Hay alguno acá que sirviendo al Señor recibió alguna vez un rechazo, humillación? ¿Alguien alguna vez recibió eso? Levante la mano, a ver, todos los que recibieron alguna vez algún rechazo, humillación. A ver, voy a pasar a la otra página, porque acá hay algunos. ¿Quién? Acá, a ver, levanten todos, perfecto, muy bien. Bienvenido al servicio. Bienvenido al servicio. Bienvenido al servicio. Jesús dijo, bienaventurados son cuando por mi nombre os vituperen y mientan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque esto es grato a los ojos de Dios, que uno pueda seguir a pesar de los padecimientos. ¿Por qué? Porque está reflejando al Hijo, está reflejando a Cristo. Acá me había notado una cosa, la cabalgadura llega hasta un punto y luego hay que dejarla porque ya no sirve. Pero después también dice acá, en el verso 15, subí por el torrente, o sea, por el lugar donde hay rechazo, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, dice. Y no sabía los oficiales que yo había ido, ni que había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Dice que él no le comentó a nadie que él había hecho eso. Lo hizo de noche y no se lo comentó a nadie. Ese trayecto por el torrado, por el torrente.
Y eh, dice que dio la vuelta y miró todo el muro para ver que no haya grietas en el muro. Y dice, primero dio una media vuelta y después dio una vuelta entera. Y esto sabe que nos enseña de Nehemías que cuando nosotros vamos a poner a alguien, ¿cuántos de los que están acá son líderes o líderes, están sirviendo en algún área? Bueno, los pastores, los líderes, cuando vamos a levantar a alguien, tenemos que ver, no dar una media vuelta, sino dar una vuelta entera. Esto significa ver que en el muro no haya grietas, para que el enemigo no se filtre ahí. Entonces, cuando yo voy a levantar a alguien, no lo levanto porque tiene linda cara, no lo levanto porque es talentoso. Porque cuando nosotros levantamos a alguien talentoso, yo se los digo también por los pocos años de pastorado que tengo, he cobrado esta experiencia. Las personas talentosas al principio te aportan mucho, pero después son un dolor de cabeza. Porque se suben a un ego, como no tienen el ego crucificado, se suben al ego y después es muy difícil bajarlo de ahí. Entonces, es muy lindo al principio, pero después al final trae mucho quebranto. Entonces hay que mirar bien. Un especialista en levantar gente y recorrer que no haya grietas fue Samuel, porque Samuel recorrió a todos los hermanos de David y decía, este no es, este no es, este no es. O sea, no era nadie, no era ninguno. Y hasta que llegó un momento que lo vio a David y dijo, este es, ¿no? Tener ese discernimiento de saber que ese, el que vamos a levantar, ese es, ese es. Pero por favor, primero mirá bien. Y esto significa que lo que Nehemías miró fue que todo el muro no tenga grietas. O sea, vos cuando vas a levantar a alguien, los líderes, los pastores, cuando van a levantar a alguien, lo que tienen que tener cuidado y observar muy bien es que mirar todo, no media vuelta nada más. Dar la vuelta entera, a ver, che, bueno, es bueno en el talento, sí, pero en su vida espiritual, en su santidad, en su día a día, ¿cómo es? No, es muy bueno acá, pero en esto es un desastre. No, mirá la vuelta completa. O sea, mirá todo. Mirá cómo es como esposo, mirá cómo es como siervo, mirá cómo es como trabajador, mirá cómo es como un todo. Porque nos encanta levantar a la gente por la linda cara, pero nosotros tenemos que manejarnos espiritualmente acá, porque estamos haciendo una tarea de restauración en el cuerpo. Entonces Nehemías se tomó su tiempo y observó que no haya grietas en el muro. Eh, lo hizo de noche esto, dice. Lo hizo de noche para que nadie lo sepa. Qué increíble, ¿no? Esto. Porque qué bueno es tener la habilidad, esto le decía al Señor, Señor, dame la habilidad para mirar en la noche, porque dice que en la noche nadie lo podía ver, entonces él observaba de noche. Y fíjese que si uno no tiene luz de Dios no puede darse cuenta en la noche las grietas de los demás, pero lo hizo de noche para que todos los demás no lo vieran. Y esto es una enseñanza. La enseñanza es que el líder, el pastor, cuando está observando la vida de alguien, lo hace con ojos espirituales abiertos, que permiten ver en la oscuridad, que no haya grietas y no los pone delante de los demás. Eso es algo brillante que el Señor tiene que hacer en nosotros. Entonces, por favor, fijémonos bien. Fijémonos bien cuando vamos a levantar a alguien. Cuando eh, nosotros nos apuramos, después vienen los errores. Y muchas veces esos errores se pagan caro. Entonces necesitamos tener ese entendimiento de parte de Dios. Verso 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas están consumidas. Entonces le dijo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré al pueblo cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para ver. Wow. Entonces Nehemías le da un mensaje después de que hace todo ese trabajo en la noche,
le da un mensaje al pueblo y le dice, bueno, ahora vengan y edifiquemos. Vengan y edifiquemos. Y le dice, ustedes están viendo la realidad. Ustedes están viendo eso. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Venid, sus puertas consumidas. Venid y edifiquemos. Y no estemos más en oprobio. Que la palabra oprobio es kerpá. Esa palabra kerpá es cuando el reino no tiene una expresión digna. O sea, vengan a servir para darle una expresión digna al reino, a la gente que está dentro del reino. Para que no estén más en miseria. La gente cuando está en miseria viene con su vida destruida. En el único lugar donde la puede restaurar es en el cuerpo. El cuerpo es lo único que tiene la vida para restaurar a la gente. Entonces, dice, levantémonos y edifiquemos. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Yo estos días vengo enseñando obediencia. ¿Sabe qué es obediencia? ¿Cuántos saben qué es obediencia? Quién lo quiere decir? Replicar con exactitud lo que se pide. Replicar con exactitud lo que se pide. Entonces Nehemías agarró y dijo, pueblo, levantémonos y edifiquemos. Y el pueblo dijo, bueno, levantémonos y vamos a hacernos fuertes. No dijo eso. Sino que obediencia es replicar. Levantémonos y edifiquemos. Lo mismo. Obediencia es replicar lo que se pide. Eso es obediencia. Si yo no estoy replicando lo que se pide, no estoy obedeciendo. Entonces, cuando Nehemías habla, dice, les declaré como la mano de Dios. O sea, no les declaré mi capacidad, ni mi motivación, ni que síganme a mí que yo la rompo. No, no, no. Les declaré como la mano de Dios estuvo conmigo. ¿Y cuándo estuvo? Y que abrió la puerta para que el rey me habilite, trajo todos los materiales, la seguridad, abrió el camino, está todo aparejado para edificar. La mano de Dios fue, no fue Artajerjes. Les declaré como la mano de Dios había estado conmigo. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Vamos a obedecer lo que se pidió. Entonces, cuando uno obediencia es replicar lo que se pide. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque voy a 2000 por hora. Vamos, todos estamos comprendiendo, porque me están mirando con unas caras que están todos mudos acá. No sé. Pastor, yo tengo una consulta, pero no es porque no haya entendido nada, sino porque no lo escuché bien porque se me tildó el Zoom. Sí. Cuando estaba hablando lo del estanque del rey. Ah, sí, sí, La puerta de la fuente sí. significa el Sí. fluir del espíritu, ¿Y el estanque del rey? la abundancia de Cristo. Ah, eso, gracias. Para Gloria a Dios, edificar. pastor, era lo que quería saber yo, hermano. Bueno, dice la palabra que las dos cosas con las que la iglesia edifica es con el fluir del espíritu y el aumento de Cristo. Con esas dos cosas. ¿Sí? Entonces, dice en el verso 17, levantémonos y edifiquemos. Y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré como la mano del Señor había estado sobre mí, las palabras que el rey me había dicho, y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Me encanta esto. Alcoyana, diría un amigo. Alcoyana. Levantémonos y edifiquemos. Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que acá no era, el pueblo no era místico. Porque nosotros, viste, muchas veces estamos ahí y quizás recibimos la carga. Levantémonos y edifiquemos. Entonces vos agarrás, le sacás una foto a la carga,
te la llevas a tu casa, la mirás, la analizás, ay, qué linda, qué hermosa esta palabra, es tan linda, tan poderosa, que le voy a sacar todos los días 6 fotos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre eso y lo que hizo el pueblo? Está en el versículo 18. Y ellos esforzaron sus manos para bien. No se quedaron mirando la palabra. Esforzaron sus manos para bien. Estos no eran místicos. Estos eran obedientes. Che, levantémonos y edifiquemos. Perfecto. Levantémonos y edifiquemos. Bueno, y dispusieron su mano. No se quedaron riéndose, llenos de la gloria de nada. Dispusieron sus manos. Acá estoy, Señor. Usame para edificar el reino. Eso es. Eso es. Esteban recién en la oración dijo, Señor, que no quede en una revelación, sino que, nada, tomemos las manos y edifiquemos. Hermano, nosotros no estamos haciendo una tarea, como dije recién, de autoayuda. Nada que ver. Estamos sacando a la gente de muerte a vida. Estamos levantando los muros. Ustedes, los líderes que están acá, les quiero decir algo. Ustedes no tienen un grupo. Ustedes están sacando a la gente de muerte a vida. Ustedes están reparando los muros de las familias que están destruidas. Ustedes están haciendo una tarea espiritual. Y el Señor les dice hoy que los quiere llevar a más, que se bajen de la cabalgadura para que el Señor les multiplique en el espíritu lo que están necesitando para ministrar al cuerpo de Cristo. Bájense de toda fuerza humana, bájense de todo lo que los cansa, lo que los satura, hasta los que llegaron hasta un punto. Hay veces que hay gente que llega hasta un punto y se estanca. Bueno, esa es tu cabalgadura, déjala ahí. Déjala ahí para que el Señor te lleve más lejos todavía. Y dice en el verso 18 que le declaré la buena mano del Señor. Y en el 19 dice que cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesén, hicieron escarnio de nosotros. Impresionante esto. Hicieron escarnio. Me quedé con esto, ¿no? ¿Qué es la palabra escarnio? Es la palabra escarnio. Esperen que me estoy comiendo algo muy importante. ¿Me permiten? Es una hora más de estudio. Yo sé igual, yo sé que si lo pido, ustedes se van a quedar. Se van a quedar. Pero no lo voy a pedir. No, es una palabrita dos palabritas que me olvidé. Mientras pedimos la comida, pastor. Bueno, hagan el puchero ahí mientras. Me llegó el pedido allá justo. ¿Sí? Bueno, vamos todos para tu casa entonces. Volviendo, ya me sacan. Dice, levantémonos y edifiquemos. Me olvidé de esas dos palabritas que son fundamentales. ¿Sabe cuál fue el mensaje de levantémonos? Levantarse significa ponerse de pie. ¿Y sabe qué significa ponerse de pie? Resucitar. Resucitar significa ponerse de pie nuevamente. Ustedes, amados hermanos, no están trayendo una palabrita de motivación, ¿eh? No. Ustedes están resucitando a los muertos que vienen de afuera con sus vidas destruidas. Levantémonos. Salgamos del letargo donde estamos. Y la palabra levantémonos y edifiquemos, que es la palabra baná en hebreo. Esa palabra baná es producir la estructura del hijo. Wow. O sea, ustedes lo van a sacar de la muerte, pero ahora van a formar la estructura de la vida del hijo en esa gente. Miren, pero usted observa lo que es esto. Todo esto está escondido acá. Es increíble. Porque esto es la riqueza de Cristo, encontrar en la palabra todas las cosas que están escondidas. Esto es una riqueza enorme. Porque es levantarlo, sacarlo del letargo donde está, levantémonos y edifiquemos, formemos la estructura del hijo en la gente. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es formar la estructura del hijo? Es formar a Cristo en las personas.
Cristo en la familia, Cristo en todo lugar donde estamos. Esto es impresionante, es impresionante. Edificar a Cristo es el acompañamiento, o sea, no es solo levantarlo, sino edificarlo. Es formar a Cristo en esa persona. Acá, escúcheme bien, acá a las 9 de la noche, todos ustedes tendrían que estar mirando ahora Masterchef, Gran Hermano, comiendo, pero están siendo edificados acá. O sea, están, no solo se han levantado, ahora están siendo edificados. Levantémonos y edifiquemos. O sea, formemos la estructura del Hijo en la gente. Eso es edificar. Eso es edificar. ¿Y cómo, pastor, cómo edificamos? Con la palabra y la gracia. La gracia y la palabra. Los dos componentes. Edificar a Cristo es acompañar la palabra de gracia. Y termino. Dice que cuando se enteraron que siempre que la gente ve que, escúcheme bien esto, ¿no? Cuando usted empieza a servir, que empieza a levantar y a edificar a otros, siempre se levantan los enemigos. Y los enemigos van a hacer escarnio. Porque acá dice que hicieron escarnio contra enemigos. ¿Sabe qué significa la palabra escarnio? Eh, tartamudear. Qué cosa rara, ¿no? Esto. Que, ¿sabe qué significa? El tartamudo es alguien que le cuesta o que no se siente capaz. Entonces dice, ellos hicieron escarnio, nos trataron de que no somos capaces de hacer la obra de Dios. Entonces, escúcheme bien, cuando usted se mete a servir y a edificar a otros, rápidamente se van a levantar los enemigos para hacer escarnio. ¿Y cuál es el escarnio? Decirte, vos no sos capaz de hacer esto. ¿A cuánto le pasó que empezaron a servir y dicen, no, yo no me siento capaz, no, yo no tengo la santidad, no me siento capaz? Eso es escarnio, el escarnio. El enemigo te está haciendo un escarnio. Estos tres, Zambalat, Tobías y Gesén, simbolizan el escarnio al cuerpo en el momento de la edificación. O sea, vienen a decirte, vos no estás preparado, vos no tenés la santidad, vos sos un trucho, afuera mostrás una cosa y adentro sos otra. Eso es escarnio. Escarnio. No sos capaz, te falta santidad, sos un rebelde, sos un orgulloso. ¿A cuánto le pasó eso? Usted va a la cancha, va a un recital, no le dicen nada. Nadie le dice nada. Ahora va a la iglesia y ahí empiezan los problemas. Otra vez vas a la iglesia, otra vez vas a ir al cuerpo, otra vez. Entonces, es fácil esto, es de manual. Cada vez que nos ponemos a edificar, se van a levantar las voces de escarnio para ir para atrás. Y dice, ustedes se rebelan contra el rey, le dijeron esto, ¿no? Y, y ellos le dijeron, eh, y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nosotros no dependemos de ninguna institución humana. El Dios de los cielos. Y esta terminología es impresionante, ¿no? El Dios de los cielos nos prosperará. El Dios de los cielos nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Wow. Impresionante el cierre. Mire, mire qué tremendo que es esto, ¿no? Primero le dice, el Dios de los cielos, o sea, no es Artajerjes, no es nuestra voluntad, no es que nosotros decidimos, no es quien proveyó, no, no, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y yo me acordaba que en estos tiempos, nosotros en unos meses nos tenemos que mudar, nos tenemos que mudar. Y ahora empezamos a ver una realidad diferente.
¿no? Estamos viendo una realidad distinta, una realidad diferente. Entonces decimos, uy, muchas veces uno como pastor dice, uy, ¿y ahora qué hacemos? Y me acordaba que siempre que estamos conversando con Claudio, él me dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. No depende de las cosas que nosotros tengamos en la mano. No depende de que a nosotros los números nos cierren. No es con instituciones humanas. Es el Dios de los cielos el que nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Qué impresionante. O sea que el Dios de los cielos nos prospera cuando nosotros, sus siervos, estamos haciendo la obra. Esto también es. O sea, por eso mucha gente también va a pobreza, porque no sirve. Porque no sirve. De hecho, tengo varios versículos para comentarles de eso. Ay, ¿cómo va a decir semejante pavada? Que uno no prospera porque no sirve. Yo le voy a decir algo. En Ageo 1 dice que la plata que el pueblo recibía se caía en un bolsillo roto. Dice que comían y no se saciaban. Se compraban abrigo y no se calentaban. Y la tierra dejó de producir. ¿Sabe por qué? Porque cada uno estaba en su casa y la casa de Dios estaba vacía. O sea, vinieron a pobreza. Por eso dice, el que retiene más de lo que es debido, viene a mayor pobreza. O sea, el que tiene que servir y no sirve, el que tiene que dar y no da, experimenta pobreza en su vida. Pobreza. Entonces, qué importante es poder comprender esto, amados hermanos. Es muy importante entender esto. Entonces, el Dios de los cielos, el Dios de los cielos. Por favor, esta frase, mandátela a tu estado, a donde quieras, guardátela en el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Él nos prosperará. Él. Pero nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¡Wow! La prosperidad está en el mismo nivel de la decisión de servirlo. Es impresionante esto. Porque vosotros, le dice a los enemigos, ustedes, Zambalá a los enemigos, dice, ustedes no tienen parte. ¿Y sabe qué significa la palabra parte? No tienen herencia acá. Ustedes no tienen herencia porque ustedes no edifican a nadie. Ustedes no tienen derecho, justicia, no son legales. Y ustedes no tienen memoria, como sus nombres no tienen registro, porque ustedes no se sirven a ustedes mismos, no sirven a ser. Impresionante. Entonces, qué importante es poder comprender cómo edificamos. Yo acá me armé un cuadrito, que es lo que les desarrollé. Después todo esto se lo vamos a mandar, bien ordenadito. Versículo 11, si quieren anotarlo, me armé como un esqueleto para que ustedes, si quieren, puedan anotar. Versículo 11, 2:11, el proceso del obrero, los 3 días en los cuales Dios trabaja con nuestro yo. Si no estás sirviendo, en este tiempo Dios te está procesando, provocando la muerte del yo, del ego. Del 12 al 16, la visión sobre la opinión. Nehemías no se basó por opiniones, se basó por la visión que Dios le había dado. Verso 14, el límite de la cabalgadura, el fin de lo natural. El fin de lo natural. De 17 y 18, la gracia. Ay, no, anoté no me entiendo. Ya me voy a entender, ya me voy a entender. Ya el Señor me va a corregir mi caligrafía. Ya Él lo va a hacer. Para el año 2077. Pastor, perdón, ¿lo podría repetir, por fin? Si vos me querés hacer laburar doble, vos. Pasa que vas muy rápido. Versículo 18, edificar con la palabra y con la gracia. Pastor, Te falta el versículo columna de 18, te versículo falta 18 columna. yo le he notado
esforzaron sus manos para bien. ¿Puede Sí, ser? ¿El versículo 18? sí. La Yo anoté, gracia, lo edificamos con la La gracia y la palabra se edifican. Palabra y la gracia. no, pero escuchen chicos, yo lo que les estoy Oh, pasando ahora es el esqueleto de lo que yo armé, no de lo que se anotó. ¿Sí? listo, listo. Para que ustedes comprendan. Y 20, exclusividad y pureza. Verso 20, exclusividad y pureza. Vuelvo de nuevo. Versículo 11, el proceso del obrero. Los 3 días donde Dios trabajó a Nehemías. Verso 12 y 13, visión versus opinión. Verso 14, el límite de la cabalgadura, el fin de lo natural. Verso 16 al 18, la gracia como, ya se los digo, cuando lo adivine. Bueno, hasta ni yo me entiendo. Y verso 20, exclusividad y pureza. Mañana se los mando. Mañana se los mando todo detallado. Perfecto. Hasta acá llegamos. Bueno, hemos abierto el panorama. ¿Sí? Hemos ido palabra por palabra. Hemos crecido en el Señor. Hemos visto cómo trabaja un edificador. Vamos a ir comentando puntualmente esto. Puntualmente esto. ¿Sí? No otra cosa. Esto. Solo esto, lo que hemos recibido hoy, lo que hemos aprendido, lo que aprendiste, algo que decir, bueno, el Señor me ministró en esto, ¿sí? ¿Quién quiere compartir? Los pastores ahí, Yo, pastores, pastor, ¿quién habló? ¿Quién perdón, sí, habló? Alejandro, Alejandro, vamos. lo que me impactó fue que tenemos que bajarnos la cabalgadura para poder ministrar a las personas y ser humildes. Muy bien, Y que cada vez que restauramos a alguien es un muerto que levantamos que estaba en la basura. muy bien. Emma, ¿vos pediste hablar? Sí, ahora viene, buenas noches, de la mano de lo que dijo Ale, ¿viste? La cabalgadura. Para quienes servimos, esto fue palabra del Señor pura. Eh, Nehemías tuvo el sentir de Cristo al humillarse y a bajarse de sus fuerzas humanas, ¿viste? Y la cabalgadura, que es el don, sin la comunión, a mí me dijo, tiene fecha de vencimiento, pero el don y el espíritu da descanso y suelta vida. Eh, Esto me ministró un montón con un montón de cosas. Y nada, y después todo queda resumido más o menos en el versículo 17, que Nehemías, después de entender todo esto y servir en los secretos sin buscar la aprobación y que la gente lo vea, dice que al pueblo le presentó la palabra y después lo llamó a servir. Y esto es buenísimo porque no podemos servir sin la palabra por medio. Primero la palabra y el servir en pos de la palabra. Y eso me encantó porque lo hemos resumido ahí, está buenísimo. Y lo que hizo el pueblo cuando le presentó la palabra de Dios y lo que Dios hizo, dijimos, bueno, vamos a esforzar nuestra mano. Y es cuando sirvo en pos de la palabra, es como dijo, esforzarse en la gracia y no en los dones naturales. Y esto me encantó. Amén. Bueno, Gustavo y Lorena, luego Cristian. Se escucha mal, se escucha mal. Se escucha mal. No, sí, se escucha mal, se escucha mal. Bueno, fíjense si lo pueden arreglar. Cristian, Jessica, no sé si quieren compartir algo. Buenas noches. Algo puntual que quería compartir, que me ministró entre tantas cosas, el versículo 12, cuando Nehemías dice, me levanté de noche, ¿no? Porque apuntaste
que se levantó no de la mañana ni de la tarde, sino de noche, y dijiste, somos luminares, somos luz, y yo me anoté, bueno, la iglesia, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en el medio de las tinieblas, la iglesia se levanta. Muy bueno. Muy bien. Jessy, ¿vos querés compartir algo? Yo me quedé con la parte en cuando dijiste, cuando empezamos a servir, se levantan los enemigos y, y después, bueno, pero se resume todo en que el Dios de los cielos nos prosperará, ¿no? A ver, Así que aparte de esas voces que nos dicen que no somos capaces cuando estamos sirviendo, eh, el Dios de los cielos nos prosperará. a ver. A ver. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más quiere compartir? Bueno, Naimir, Yo, pastor. vamos así, vamos con Gaby. Primero Naimir y después Gaby. Ahí desmuteate. Desmuteate el micrófono. ¿No podés? ¿No podés desmutearte el micrófono? ¿Quién va? Bueno, fíjate si podés desmutearlo. Gaby. Sí, bueno, a mí No, pará, Gaby, me Gaby ministró Vera. mucho. Gaby Vera y después Gaby Limón. Ah, Son dos Gaby. me hará el apellido. Dale, Gaby, dale. Buenas noches. Yo quería compartir lo de la Puerta del Valle, que Ajá. habla de la restauración arranca con la humildad, reconocer las áreas vulnerables y que cuando nos corregimos esto nos hace, es para crecimiento. A ver. ¿No podés, Naimir? Bueno, Gaby, Limonchi. Bueno, buenas noches. A mí me ministró varias cosas. La primera, que es para restaurar personas necesitamos el crecimiento de Cristo y el fluir del Espíritu. Después me había gustado mucho también esto que el sacerdocio es la unción más el don. El don solo lastima. Exacto. Y por último me había notado, bueno, lo de el Dios de los cielos nos esperará. Es un versículo que me llevo para la semana. A ver, Me encantó. creo que todos nos llevamos ese pasaje, ¿verdad? El Dios de los cielos nos prosperará. Y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Iván. Bendiciones para todos. A mí también eso, el Dios del cielo nos prosperará y nosotros sus cielos nos levantaremos y edificaremos. Y después, ahí terminando, Nehemías como que responde y dice, ustedes no tienen parte, que era herencia, y vos dijiste, porque no sirven a nadie. Y se me asoció eso, ¿no? O sea, nuestra herencia es el servir al otro. O sea, creo que Nehemías entendía eso y le decía, ustedes no tienen parte porque no sirven. Básicamente es eso. Y lo que dice el Dios del cielo nos prosperará no está ligado a prosperidad financiera, sino a que es un respaldo de Dios, porque estaban siendo como que no sos capaz, que te falta esto, que te falta lo otro, y el Nehemías dice, nos prosperará, pero no una prosperidad en lo económico, sino en el llamado, en el servicio, o sea, que Él nos va a respaldar, lo asocio a eso. A ver, a ver. Bueno, Gusti y Lore, ¿pudieron o no? Hola, ¿se escucha? ¿Escucha? Ahora sí, ahora mejor. Ahora sí, buenas noches para todos, perdón. Teníamos el Bluetooth puesto y no. Está todo relacionado, la feliz verdad que cumpleaños. es maravilloso Feliz cumpleaños. y queremos compartir mucho de lo que ya dijeron. Esto de la prosperidad de Dios tiene que ver también con la cabalgadura. Él nos da los medios, es la inteligencia, los dones. Me encantó esto de no gloriarme en la cabalgadura. Esto es genial porque vos dijiste que era un medio, que no era un fin, y muchas veces creemos que es el fin, ¿no es cierto? El hecho de usar los dones que Dios ya nos regaló, sino que es el medio por el cual Él nos dio para poder entrar
a los lugares donde no podemos entrar de otra manera, sino a través de los dones, pero hay un momento que esto tiene fin, hay un momento que hay que bajarse, hay un momento que tenemos que tener la humildad de bajarnos de nuestro caballo, que muchas veces creemos que es nuestro, para poder seguir ministrando y edificando, pero ahora desde abajo, metiéndonos, como dijiste vos, en las ruinas de las almas de las personas. Me encantó. Bueno, Bueno, Lore, yo también me ministró mucho lo que acaba de compartir él. No voy a agregar acerca de lo mismo, porque diría lo mismo, pero en el versículo 18, cuando dijiste, que dice, y ellos esforzaron sus manos para bien, dispusieron sus manos, ¿no? Esto de disponer las manos, de ponernos en acción al servicio, de decirle al Señor, Señor, heme aquí estoy, úsame para edificación del cuerpo, para bendecir al cuerpo. Entender que lo que hacemos en el área en la que estemos sirviendo nunca es autoayuda, sino que seamos conscientes de que estamos trayendo de muerte a vida a la gente. a ver. Pastor Brian, ¿querés compartir algo? Sí, agregaría a todo a lo que ya se mencionó, que el primer punto, que es lo que habilita todo lo que hoy se nombró, que Dios primero trata con la muerte del yo para que todo esto sea así. Amén. ¿Quién más? ¿Alguien más? Y cerramos. Doctor. Sí. Ariel. Ariel. Sí, Ariel. Dale. Bueno, está muy parecido, justo lo que iba a decir yo lo dijo la pastora Lorena, pero le voy a agregar esto. Esforzaron sus manos en el 18, cuando vos dijiste que no hay que ser místico, sino eficiente. Eso me gustó mucho, porque había una falsa espiritualidad que a veces funciona como un freno, lo espiritualizo todo y en realidad me mistifico y no pongo manos a la obra nunca. No, me gustó mucho eso, me hizo mucho ruido esto del 18, así esforzaron sus manos para bien. Y también de la mano con esto, viene en el 19. Claro, también de la mano con esto, lo veo en el 19, lo de escarnio igual al tartamudear. No sabía que era eso. Y el tema del tartamudeo, claro, escarnecer a otra persona, o a veces yo mismo, cuando yo mismo me digo, che, no soy capaz. Me estoy escarneciendo yo mismo, me estoy tartamudeando, no puedo hablar, yo no voy a ser capaz. Muchas veces decimos como le dijo Moisés a, a Dios, ¿no? Yo no voy a poder, tengo este problema. Esto es lo que decimos, ¿no? Que fantaseamos con esto. Dos cosas entonces me impactaron: el no ser místicos, no ser escarnecedores, tal vez de nosotros mismos. Amén. Oramos en esta noche y damos gracias al Señor por lo que Él nos enseña, nos guía. Padre, queremos en esta noche, si estamos en esos 3 días, Señor, en los que tú estás trabajando con nosotros, Señor, queremos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero Señor, renunciando al ego, renunciando al yo, a nuestra voluntad, porque tu palabra dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y así lo hacemos, Señor. Señor, queremos manejarnos con tu visión y no con la opinión de los demás. Por eso queremos ser firmes en esto como fue Nehemías. Señor, nos bajamos de la cabalgadura, el fin de lo natural. Señor, para que nosotros podamos en este tiempo, Señor, experimentar tu gracia, la fuerza que proviene de ti. Señor, que es la capaz de transformar las vidas. Y necesitamos de tu gracia, de tu amor, Señor. Gracia para tratar, Señor, a la gente. Y Señor, nos entregamos a ti, somos exclusivos tuyos. Y danos la pureza de Cristo en nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, los bendigo, nos vemos el miércoles, Dios mediante. Preparemos nuestro espíritu para comer de Él. No dejemos de congregarnos, estemos firmes en el Señor y los abrazo a todos en Cristo. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones, chao. Firme como rulo de estatua. Bendiciones. Bendiciones para todos. Chau, chau.